Rumanía. Las guerras cántabras. Roma había derramado su sangre en la península ibérica desde las guerras púnicas. Las guerras celtibéricas, con el episodio legendario de Numancia, no se quedaron atrás en violencia y en esfuerzo bélico. Las guerras civiles de Sertorio o las de Pompeyo y César asolaron Iberia. El triunfo de Octavio en Accio, derrotando la flota de Marco Antonio y Cleopatra, le abrió las puertas hacia un poder absoluto. Pero Octavio Augusto quería un imperio en paz y para ello recurrió a los tratados y al ejército. El norte de la península era uno de los pocos territorios que quedaban por pacificar. Su conquista total fue un verdadero dolor de cabeza para el hombre más poderoso de su tiempo. Augusto decidió enviar un nutrido ejército al norte y el noroeste. Su plan estaba bien trazado. Tras las guerras púnicas, Roma conquista todo el Mediterráneo y el sur de Hispania, pero 200 años después aún le quedaba por romanizar todo el noroeste peninsular. En tiempos de Augusto, Roma decide ya conquistar ese territorio y para ello desde Tarragona inicia una campaña, lo que vino a llamarse las guerras cántabras y astures, para lo cual desplaza las legiones por todo el Ebro hasta llegar a la línea del Duero, donde hace, digamos, una línea paralela al sur de la cordillera cantábrica. Derrota a los bacceos y va conquistando distintos ópidas desde los cuales establece esta línea. Y desde aquí hace la proeza en dos ejes básicos, uno que desde Bernorio llegaría hasta Julióbriga, la actual Reynosa, y Pors Victoriae, la actual Santander, y otro eje en Asturias, donde desde León, pues vía Carissa, llegaría hasta Gijón. Esta es una auténtica proeza, atravesar la cordillera cantábrica, y este avance de las legiones romanas por la montaña vino acompañado por el desembarco de la flota romana. La cultura castreña, la de los pueblos del norte del Duero, era más sofisticada de lo que se extrae de las crónicas romanas, según nos va desvelando la arqueología. Además, bacceos, astures o cántabros habían combatido junto a los romanos como tropas auxiliares en innumerables conflictos. Estamos ante gentes que vivían en un mismo mundo, conscientes del poder de Roma y del agravio que suponía no aceptar sus imposiciones. Sabían que era un conmigo o contra mí. No había medias tintas. Roma no pagaba traidores y todo el mundo lo tenía claro. Los pueblos castreños habían tenido contacto con las civilizaciones del Mediterráneo. Tenían un urbanismo desarrollado y sabían combatir a gran escala. Su sistema de creencias estaba muy arraigado y, en ocasiones, el estilo de vida difería en mucho del romano. No tuvo que ser fácil la vida en montaña, por eso queremos conocer cómo sería uno de estos poblados cántabros en ladera de montaña. Y me dirijo en un ambiente otoñal entre avellanos y fresnos hacia el poblado cántabro de Argüeso, donde se reproduce con bastante exactitud su modo de vida. En este castro de Argüeso, su equipo de dirección lleva muchos años desarrollando la arqueología experimental. Esperamos conocer algo más sobre la guerra en la montaña gracias a sus investigaciones. La cordillera cantábrica supuso para Roma un doble reto. Por una parte tenía que atravesarla para llegar desde la meseta hasta la costa, pero por otra parte, como cántabros y astures habitaban las montañas, tenía que ocupar por completo este territorio. Este le forzó a una guerra de montaña, que es muy compleja, muy difícil, muy esforzada. Al final, ni la orografía, ni el coraje de cántabros y astures pudo evitar la victoria total de Roma, y todo este territorio quedó ocupado y romanizado por completo. La arqueología experimental que lleva a cabo el equipo del poblado cántabro de Argüeso nos ha permitido comprobar cómo el día a día de los cántabros estaba plagado de soluciones ingeniosas para la vida cotidiana. Una de las cosas más me llama la atención es la gestión del humo. Me había preguntado muchas veces cómo en las casas con cubierta vegetal podía salir humo si no tenía chimenea. Y aquí está la respuesta. Salía a través de la cubierta vegetal, produciendo además un buen efecto, puesto que lo iba secando.
Vamos a entrar en esta casa que reproduce exactamente cómo vivían los cántabros para conocer su modo de vida. El tipo de vivienda era variado. No construían solo cabañas circulares. ¿Y cómo eran las casas de los cántabros? En el poblado cántabro de Argüeso se hace una tarea muy interesante porque ilustra la arqueología. Así se han reproducido cabañas circulares que aparecen con frecuencia en los castos cántabros, pero también estas casas rectangulares con las esquinas redondeadas. Los cántabros eran bárbaros para los romanos. Como casi todos los pueblos que habitaban más allá de los límites que imponía la propia Roma. Lo que quedaba dentro era la ecúmene, el espacio romanizado. Quizá la prueba más apabullante en este sentido sea el muro de Adriano, construido por el emperador en el límite norte de Britania. Y es que el mundo simbólico de estos pueblos, a pesar de ser aceptado en cierto grado por Roma, difería en mucho de los valores del Lacio. El tejo fue el árbol sagrado de los cántabros. Es un árbol formidable, que ha sido tomado como sagrado para muchas culturas. Me encuentro junto a un tejo joven que ya apunta sus hojas tan características. Además, el tejo tiene mucha historia. Por ejemplo, las fuentes clásicas nos hablan de que los guerreros se envenenaban con su corteza, se suicidaban antes de entregarse a los romanos. En la iconografía cántabra es variada, pero también destacan algunas estelas muy espectaculares, como esta de guerreros que apareció en Zorita de Piélagos. Astures y cántabros lucharon con la táctica de guerrilla y emboscada, pero tampoco renunciaron a la lucha masiva, al enfrentamiento masivo cuerpo a cuerpo en campo abierto, pues conocían perfectamente las técnicas militares de Roma. No en vano, muchos de ellos habían sido mercenarios de sus ejércitos. Nos desplazamos hacia el sur para revivir los episodios centrales de las guerras cántabras. La montaña palentina es uno de los lugares más fascinantes de la península. Encierra buena parte de la historia de las guerras cántabras. En estos parajes, hoy calmos, rugieron balistas y se quebraron espadas. Nos acercamos a la Loma, escenario de una de las batallas definitivas de aquella guerra. El ejército romano se instaló sobre el terreno, construyendo estructuras para sitiar y derrotar a los cántabros. No fue, precisamente, una campaña de escaramuzas. Roma consiguió el ejército universal. Sus legionarios procedían de muy diversos puntos de todo el orbe conocido. Por ejemplo, a las guerras cántabras fueron legionarios procedentes de Medio Oriente, de Siria, de Líbano, y uno se pregunta, ¿qué sentirían estos soldados procedentes de las ardientes arenas del Mediterráneo oriental cuando luchaban en altas montañas con nieve y brumas? Eduardo, las guerras cántabras se conocen relativamente bien gracias a las fuentes clásicas que durante mucho tiempo las describieron, ¿no? Sin embargo, parte de la ciencia entendía que estas fuentes eran un poco de propaganda del emperador, ¿no? Y que realmente las guerras cántabras no habían tenido la entidad que estos textos acreditaban. Lo que ha hecho la arqueología realmente es reforzar lo que nos decían las fuentes clásicas. Fueron unas guerras de gran entidad, de hecho, hemos visto arqueológicamente que fueron de mucha más importancia arqueológica que lo que se podía deducir de las propias fuentes clásicas, que nos hablan de unas campañas que tuvieron lugar entre el 29 y el 19-16 a.C., en las que intervino incluso el propio emperador Augusto desde el año 26 a.C. Lo primero que hizo el ejército romano en estas guerras fue atacar sistemáticamente todos los grandes ópida, todas las grandes ciudades fortificadas del sur de la cordillera cantábrica, situadas en el norte de León, Palencia y Burgos, correspondientes al antiguo pueblo de los cántabros, y también, como se está viendo últimamente, de los Astures de la zona leonesa. Todos fueron atacados por el ejército romano, tomados al asalto y ocupados por guarniciones militares. Es algo sistemático. Los romanos acabaron con la cultura de los ópida, de los cántabros y de los astures. Aparte de esta primera fase de la guerra, hemos encontrado campamentos romanos incluso a 2000 metros de altitud en la divisoria entre Castilla, León y Cantabria, para controlar todos los pasos de montaña al valle de Liébana. Ahí tuvo otra gran campaña dentro de las guerras cántabras, una campaña de montaña, que son los campamentos romanos situados a mayor altitud de Europa, si exceptuamos algún ejemplo que hay en Suiza. Me decías que las guerras duran del 29 al 19 a.C., básicamente. Supongo que pasarían distintas fases. El primer año sabemos que Estatilio Tauro, que debió operar en la meseta,
sin instalarse todavía en la cordillera, que luchó contra cántabros, astures y también contra los vacceos. Pacificaron el norte de la meseta antes de la venida del emperador, que llegó en el 26 a.C. Su gran plan estratégico fue, los primeros 10 años de su mandato, someter a todos los pueblos que habían quedado ya englobados o rodeados por los territorios del imperio para crear unas fronteras naturales para el imperio. Fracasó en su ofensiva, se tuvo que marchar a Tarraco enfermo y dejó la guerra en manos de sus generales. La lucha contra los cántabros en manos de Cayo Antistio Beto, el legado de la tarraconense, y en manos de Publio Carisio, la guerra contra los astures. ¿Cuándo se considera que los cántabros y astures quedan definitivamente dominados? Se creía en Roma que habían sido vencidos en el 25 a.C. por Antistio y por Carisio. No obstante, el mismo año 24 se sublevan otra vez estos pueblos. Hay otra sublevación muy gorda, muy importante en el 22, y la mayor de todas, en la que ya se sublevan los cántabros, que es la del 19 a.C., que tuvo que venir en persona Marco Bisanio Agripa. Aún así, hubo una última sublevación, de la que se sabe muy poco, en el 16 a.C. ¿Fueron asedios rápidos? Un cierto tiempo tuvieron que estar porque construyeron los campamentos que tenemos aquí alrededor. Allí hubo un campamento, ¿no? Aquí un campamento de unas 9 hectáreas, que es suficiente para una legión o para parte de una legión, con tropas auxiliares o más legionarios distribuidos alrededor en varios castelas. No rindieron esto por hambre, sino lo asaltaron. Fue tomado violentamente por esta ladera que tenemos aquí, justamente, que estaban muy cerca y podían atacarles directamente con catapultas desde las líneas del asedio. El Oppidum de la Loma era una gran ciudadela fortificada que formaba, digamos, el núcleo central de uno de estos grupos en que se sucedían los cántabros, que posiblemente fuesen los camáricos, que son los que después veremos asentados en esta zona norte de Palencia tras la conquista. Ocupaba aproximadamente el lugar unas 15 hectáreas y estaba dotada además de un gran foso de 4 metros de profundidad en la base de las murallas y dotado de, como vemos aquí, de bastiones en la muralla que fueron ampliados sucesivamente a lo largo del tiempo. Utilizaron estas balistas, estas catapultas de proyectiles para incendiar la ciudad y había encontrado una pieza, entiendo, de gran valor. Hemos encontrado varios proyectiles incendiarios. Uno de ellos es un maleolus, es decir, un martillo, en el argot militar romano se llamaban así, que es una especie de proyectil catapultario con enmangue tubular y punta piramidal con varias asas para sujetar la estopa incendiaria. Y de hecho, dentro del castro hemos encontrado potentes niveles de incendio cenizales. Abandono la ciudad cántabra de la Loma sobrecogido por la tragedia y la dimensión del asedio, ¿no? Y me voy pensando que por aquí estaríamos completamente cubiertos de una lluvia de flechas lanzadas desde el campamento hasta la ciudad. ¿Cuántos muertos para el avance de la imparable Roma? El asedio de la Loma fue uno de los grandes capítulos de la guerra. Da verdadera dimensión de este conflicto a gran escala entre Roma y los pueblos del norte de Hispania. Otra página legendaria fue el asedio del Monte Vernorio, un enclave de alto valor estratégico para el paso entre la meseta norte y la cornisa cantábrica. Incluso durante la Guerra Civil Española, se desarrollaron aquí violentos combates por el control de los territorios septentrionales. Monte Vernorio era un castro de grandes dimensiones. Ocupaba buena parte de la superficie de esta gran elevación. Para hacernos una idea de su aspecto, quizás sea bueno recordar el castro de San Cibrao de Las en Orense. La toma del Vernorio requirió de un gran despliegue de legiones. La arqueología actual nos proporciona unos descubrimientos sorprendentes que nos permiten una nueva lectura de esta guerra que condicionó en gran medida el desarrollo de la historia de la Hispania clásica. Teniendo este punto, dominaban tanto el tránsito de oriente a occidente como de norte a sur. Dominar el Vernorio en época de Augusto suponía tener la llave de toda la cordillera cantábrica por su lado central. ¿Cómo era esta ciudad, este Oppidum, en el inicio de las guerras cántabras? Cuando los romanos llegan al Vernorio se encuentran una cima de la montaña que está completamente fortificada. Tiene un espacio de unas 100 hectáreas, la parte inferior está defendida a base de fosos y terraplenes de tierra. Debía de ser una vista impresionante, también porque desde fuera no ves más que la parte de arriba de la ciudad, pero no ves lo que hay detrás de ese primer terraplén.
Y eso hace que fuera un sistema como de laberinto. Claro, no corresponde con esa idea que muchas personas tienen de que los cántabros eran unos pueblos salvajes, primitivos, y que Roma iba a dar un paseo. Hemos dado un salto enorme en el conocimiento de estos pueblos y nos hemos llevado la sorpresa de que realmente, si atendemos al nivel de desarrollo sociocultural que tenían y de capacidad militar, los cántabros sí se explica que las operaciones militares que Augusto pensó que durarían un par de años se convirtieran en una guerra de 10 años. Para conocer el grado de desarrollo de estos pueblos cántabros podríamos compararlos con otros pueblos contemporáneos a los suyos, ¿no? Si los comparamos con los galos o con la gente que vivía en Britania o la gente que vivía en la Bélgica, etcétera, no tenían ningún tipo de diferencia cuantitativa o cualitativa a nivel de desarrollo tecnológico y cultural. Pensamos que en el Mediterráneo se concentraba toda la capacidad cultural de la Europa de esos momentos y nos olvidamos que la cultura céltica era una cultura pujante, era una cultura tecnológicamente avanzada, era una cultura muy potente y sobre todo que era una gran comunidad de pueblos con lengua, religión y valores sociales similares que se extendía por toda Europa occidental. Tras la guerra, llegó la paz y con ella la fundación de ciudades. En las afueras de Aguilar de Campoo, el equipo de arqueólogos que ha investigado Monte Vernorio y otros episodios de las guerras cántabras excava una villa romana. Sus espléndidos mosaicos aquilatan la importancia que debió tener. Otra de las fundaciones tras la victoria de los ejércitos imperiales fue Julióbriga, muy cerca de Reynosa. Los arqueólogos han ido destapando grandes zonas de la ciudad. En su cota más elevada se reproduce una villa. Allí nos encontramos con uno de los investigadores que mejor conocen el yacimiento. Julióbriga es el primer elemento como resultado en Cantabria de esta conquista. La coloca evidentemente en un lugar estratégico. Estamos en el paso entre la meseta y la costa. ¿Podríamos decir que Julióbriga fue el primero y más importante foco de romanización de los cántabros? Al menos el más importante, según nos da la referencia Plinio, que nos dice que tenía, un cierto rango de capitalidad. Augusto tiene una idea, que es crear como patrón de moneda el áureo. Venía porque conocía que existían minas de oro en el oeste, el noroeste, y él cree que va a encontrar aquí oro, que por cierto fue un resultado negativo. Llegaron a instalar los romanos grandes puertos en la costa con un tráfico no solo militar, sino también mercantil. El mar exterior es un mar que ya no, pierde el calificativo que le daban los romanos de tenebrosum, de mar difícil, complicado y demás, y permite que los comerciantes romanos, los navegantes romanos, que eran a su vez comerciantes, empiecen a moverse por todo el Atlántico, empiecen a moverse por toda la costa cantábrica y se van creando puertos y asentamientos. La guerra no había terminado en Cantabria. La extensión hacia el Dorado, que estaba en el oeste y el noroeste, empujó a las legiones romanas a asediar Asturias. Para ello, se pusieron en manos de generales como Publio Carisio y de sus ingenieros. Hoy, todavía se conservan importantes sectores de una calzada, la Vía Carisa, y de varios campamentos situados a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Lo que hoy es un camino tranquilo de campo fue en tiempos la Vía Carisa, una calzada romana que determinó en gran medida el desenlace de la guerra cántabra. Por aquí, me lo figuro, marcharon al unísono, ¿no?, marcando el paso miles de legionarios. Y es que la guerra la ganan también las infraestructuras. Por eso me gusta esa frase que hoy tiempo y que repito, que las guerras no solamente la ganan los soldados, sino que también la ganan los ingenieros. ¿Qué importancia real tienen las calzadas, las vías romanas, las vías de comunicación en esta guerra? Bueno, son esenciales para el movimiento rápido de las tropas y con cierta seguridad y para su avituallamiento. Sin calzadas, sin infraestructuras carreteriles, los ejércitos no se pueden mover. Y esta vía fue construida por Publio Carisio, el legado de Octavio Augusto, que comandó el frente de guerra contra los astures. El Estado Mayor romano concibió un gran plan estratégico, diseñó un mapa territorial
en el que quedaron comprendidas todas las tierras que iban a ser objeto de conquista. Ese marco territorial estaba comprendido entre la vía que venía de Tarragona, de Tarraco y de Burdeos, y era una gran vía logística que atravesaba el norte de la meseta, justo por el frente sur de la cordillera cantábrica. El otro eje de demarcación era la costa cantábrica, por donde sabemos a través de las fuentes clásicas que operó la flota romana. El general Publio Carisio desplegó su ejército desde la Bética y la Lusitania, recorriendo de sur a norte parte importante de la península por la conocida como Ruta de la Plata. La disciplina de la marcha y la regulación de todas las actividades de las legiones eran los pilares fundamentales de un ejército concebido para la conquista y el desplazamiento a marchas forzadas. Acompaño a la patrulla de reconocimiento. Detrás marcha la legión, que hoy caminará unos 25 kilómetros. Y es que en el ejército romano todo funcionaba con la pulcritud de un engranaje de relojería. Y tal perfección asombra aún hoy en día a los estudiosos militares y a los propios historiadores. Los hechos ocurridos en Currielos, en las cimas de estas montañas astures, independientemente de su naturaleza bélica, constituyen una verdadera odisea, una proeza digna de estar en los anales. Llego a Astorga y me encuentro esta escultura del caminante que lanza al aire una pregunta: ¿Quo vadis? ¿A dónde vas? ¿A dónde vais? Bueno, pues nuestros pasos en este caso nos han conducido hasta Astúrica, la antigua capital de los Astures, donde Roma dejaría un legado patrimonial espectacular. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a vosotros por venir hasta aquí, hasta Astorga y particularmente al museo. No sé si estoy ante una arquitectura vanguardista o ante un resto romano. ¿Qué es esto? Se trata de una construcción, como ves, abovedada, que en origen formaba parte de la base de sustentación del Ara Augusta, un gran altar que servía para celebrar ceremonias de culto al emperador Augusto. Quizá en la mente del emperador Augusto ya estaba la idea de asentar aquí una urbe que constituyera el centro de operaciones de la administración de todo el distrito minero, que fue lo que llamó la atención de Roma precisamente para venir a este territorio. Aquí se asentó la Legión Decimagémina en torno al año 15 a.C., con el fin de pacificar todo este territorio que había estado en guerra. La investigación de estas guerras supone un esfuerzo tecnológico muy grande, ya que no se trata de localizar grandes estructuras, sino de seguir ejércitos y localizar campamentos. El conocimiento producido por el Grupo de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén durante su investigación de la batalla de Baécula es clave para continuar estas líneas de trabajo. Hoy en día se pueden descubrir asentamientos y hasta pequeñas escaramuzas. Hablamos con una de las investigadoras especializadas en seguir las esquivas huellas de la guerra. ¿En qué provincias has encontrado campamentos romanos destinados a lo que conocemos como guerra cántabra y Astures? Ocupa las actuales provincias de Burgos, de Zamora, de León
de Palencia y evidentemente de Asturias y de Cantabria. Ahora por el momento hay identificados al menos unas 80 estaciones arqueológicas relacionadas con las guerras cántabras. Lo que hacemos la mayoría de los arqueólogos es identificar la traza de lo que es la propia construcción, que consiste, porque muchos son temporales, en un sistema de fortificación, lo que se llamaba ager y fosa, que es un terraplén en realidad, y un foso. Hacían un foso de forma en V, lo que conocemos como fosa fastigata, y la tierra extraída conformaba posteriormente el terraplén sobre el que se calzaban las estacas. El resto que dejan normalmente es visible desde el aire y desde ortofotografía satelital, pero es estrictamente necesario encontrar material de cronología romana en el interior. Los campamentos de campaña hay algunos que posiblemente solo tengan una duración de días, de horas, y realmente el reflejo que queda sobre el terreno es bastante más exiguo. De todos los ejemplos que hay ahora mismo en el norte peninsular, se pueden extraer al menos, si no recuerdo mal, son más de 40 tipos de campamentos. ¿Contemplan este territorio otros campamentos inicialmente militares transformados en ciudades? Posiblemente los más conocidos de las guerras cántabras ahora mismo y que han acabado fructificando una ciudad son Herrera de Pisuerga, lo que comenzó siendo Pisoraca, Astúrica evidentemente y, hombre, León. ¿Existe por la arqueología algún resto que no hable de una presencia femenina significativa en los alrededores del campamento? En los campamentos que son estables sí que podemos tener pensamiento de que había familias alrededor y que realmente, bueno, las tropas llevaban a sus mujeres y su familia en el entorno. En los campamentos de campaña no. Si nos vamos a Gran Bretaña, el campamento de Vindolanda es uno de los mejores ejemplos en los que se ha documentado presencia femenina, pero claro, ya llevaban allí mucho tiempo y realmente los soldados llevaban a sus convivientes habituales. Al finalizar la guerra, los grandes castros de los Astures, como Lancia, se romanizaron. En otras ocasiones se fundaron ciudades nuevas. Astorga, Astúrica Augusta, luce parte de esta historia en los bajos de algunos edificios. Lo que encontramos aquí en esta cripta arqueológica conservado es precisamente los dos fosos en V que forman parte del sistema defensivo de un campamento legionario atribuido a la Legio Décima Gemina y fundado seguramente al terminar las guerras cántabras inmediatamente después como base logística, base operativa en este sector del territorio recién conquistado. ¿Qué encontráis? ¿Qué elementos permiten decir que estamos en un campamento? Lo que sí nos encontramos son registros diferentes, si son campamentos de campaña o campamentos estables. Por ejemplo, un campamento estable, como será Astorga, evidentemente pues habrá cerámica, habrá materiales de todo tipo, aquí llega el comercio, llegan los suministros que requieren las tropas. Los campamentos temporales, que son de las campañas, en realidad lo que nos encontramos casi todo es metal. Lo que nos podemos encontrar en asedios, balas de honda, puntas de catapulta y luego las tachuelas de soldados que van perdiendo, les llevaban su calzado claveteado. Los veteranos supervivientes de las guerras astur-cántabras tuvieron premio cuando se licenciaron del ejército. Fruto de este mecanismo de indemnización son las fundaciones de Mérida o Zaragoza. Encontramos veteranos de estas guerras por la Bética y otras provincias. El caso paradigmático es Augusta Emérita, Mérida. Las primeras campañas de las guerras cántabras, con toda su destrucción y muerte, tuvieron un epígono hermoso, la creación de una importante ciudad, Emérita Augusta, creada para los veteranos de esas legiones. Esto se generaliza a partir de las guerras civiles entre César y Pompeyo, cuando el ejército deja de ser en Roma un ejército de ciudadanos y pasa a ser una especie de ejércitos de mercenarios, ciertamente ciudadanos romanos, pero aliados por sacramento y por juramento a su condottiero, es decir, a su general, al que sirven hasta la muerte, pero a cambio de una recompensa, y esa recompensa era tierra. Las legiones que vienen aquí, esos veteranos, provienen todo de las guerras cántabras. Augusto toma la decisión de fundar la ciudad durante el año 25 después de Cristo, acabada la guerra, dice Dion Casio, que les autorizó a que construyeran una ciudad nueva para ellos, que se llamaría Augusta Emérita, con financiación verdaderamente imperial. Participan veteranos eméritos de especialmente dos legiones, la quinta y la décima. El urbanismo de la ciudad es la expresión de su historia.
¿Por qué se funda Mérida en este preciso lugar? En una zona poco poblada, pero fundamentalmente posee una buena tierra de labor. Es una zona con grandes canteras, en un punto estratégico de la Vía de la Plata, esa vía que une el puerto de Hispalis y las minas del suroeste con el norte peninsular. Cuando se fundaba una ciudad y alguna convocación de capitalidad como fue esta, ¿cuál era su diseño urbanístico inicial? La primera estructura que se realizaría sería el puente. El puente es el genitor urbis, el generador de la ciudad, es el nudo de comunicación importante entre el sur de la península y el norte. Mérida es hija de las guerras cántabras y del propio emperador Augusto, y desde su bellísimo teatro uno recuerda las últimas palabras del emperador Augusto pronunciadas en su lecho de muerte, con la que vamos a terminar el programa. ¿He interpretado bien mi papel en la comedia de la vida?, dijo. Apláudanme.